Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas. Estimados hermanos, les saludamos con la paz de Cristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom de San Antonio, Texas, con teléfono 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesús, tú eres nuestro Salvador y nuestro Sanador. Señor, gracias. En esta obra, en este ministerio, la gloria sea para ti. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 20. La palabra del Señor así nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Le invito a que consideremos el mensaje que hemos titulado ¿Qué es interesante? Muchas cosas son interesantes. La vida cristiana es interesante. Cantar alabanzas a Dios es interesante. Orar, leer la Biblia, predicar, enseñar, testificar, hablar del Señor Jesucristo es interesante. El apóstol, en la carta a los Efesios, el verso que hemos tomado como base, aquí específicamente nos dice y nos habla y nos enseña qué es interesante. Una de las cosas más interesantes del cristianismo es a saber la doctrina de nuestro Señor Jesucristo según el orden de los apóstoles y profetas. Y de eso vamos a hablar. Por eso le hemos titulado al mensaje ¿qué es interesante? ¿Qué es más interesante de las cosas interesantes que hay en el mundo o en la vida cristiana? Creemos y enseñamos en un solo Dios y que su nombre es Jesucristo. El apóstol Juan, en su primer carta, capítulo 5, versículo 20, así nos predica el apóstol. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro Dios, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra.
el apóstol habla allí en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo ensalzó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, que se nombre en este cielo y aún en la tierra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Oh, ¿de quiénes? De los que están en el cielo, de los que están en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Creemos en la salvación por gracia, por la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice: por gracia somos salvos, por la fe. Esto no de nosotros, pues es un don de Dios, una gracia inmerecida. No es por obras, sino por gracia. Es un don inmerecido que Dios ha concedido al ser humano. Esto es interesante. La gracia de Dios. Creemos en el arrepentimiento y en el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo, como lo declara el apóstol en Hechos, capítulo 2, versículo 37 y 38. Y al estar escuchando la multitud del primer mensaje de Pentecostés, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué necesitamos hacer para ser salvos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque al recibir el Espíritu Santo, reciben aquella preciosa unción que les da la inspiración para predicar, para testificar, para enseñar del Evangelio. Sí, necesitaban ese poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 8. El Señor les hace un encargo a sus discípulos. No salgan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y cuando venga ese poder de lo alto, recibiréis poder. Poder para testificar. Poder para predicar. Poder para echar fuera demonios. Para sanar enfermos, hacer milagros. Poder para dar liberación.
poder para dar vida abundante y vida eterna. Creemos en recibir el Espíritu Santo, porque es la promesa de Dios. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 26 al 28, el Señor habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es otra persona en la deidad. El Espíritu Santo no es un Dios, un segundo personaje. No, es el mismo Dios, manifestado en el Espíritu Santo. Jesús dijo, si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendría. Pero para cuando venga, estaré con vosotros y estaré en vosotros. Y van a recibir la unción, el poder, el don del Espíritu Santo. Esto es lo que nos narra la Escritura que recité hace un momento, Hechos 2, 38 y 39. Porque esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa promesa es para ti y para mí. Porque Dios no hace acepción de personas, negro, blanco, moreno, no importando la lengua, el lugar de origen. Allí en el capítulo 10 de los Hechos, verso 34, el apóstol dice lo siguiente: cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles, la primer familia gentil, hace esta declaración el apóstol: ahora hago de ver que Dios no hace acepción de personas, sino de toda nación que le ama y le teme y hace justicia. De él se agrada el Señor. Dice la palabra del Señor y nos habla en la segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y en Hebreos capítulo 12, verso 14. Creemos y predicamos que el cristiano debe vivir en santidad. ¿Por qué? Porque está escrito: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Santidad, santidad en el cuerpo y santidad en el espíritu. Santidad exterior y santidad interior. Alguien ha considerado que la santidad, que Dios no se fija en lo exterior, lo que se fija es en el corazón. Pero si el Señor se fija en el corazón, ¿acaso no se va a fijar en lo exterior? Cuando usted, como cristiano, a alguien le diga: mira, no importa qué hagas en el mundo, sigues tomando, sigues fumando, te vistes indecorosamente, andas con pantalones, con cortos, no te preocupes, Dios no se fija en lo exterior. Lo que Dios se fija es en el corazón. No te creas cristiano, hermano.
No te creas en las mentiras del diablo. Porque el diablo ha sido mentiroso, es padre de mentira. Y ha cambiado, ha desmentido las palabras del Evangelio. Recuerda cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, estaban en el huerto, inocentes, santos, podían platicar con Dios. Pero la serpiente, Satanás se introdujo en la serpiente para hacerla hablar. Y habla con la mujer y le dice, ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol prohibido? No se crean. Porque Dios sabe que el día que comieren de ese árbol prohibido, no van a morir. Van a ser como dioses. Y los ojos se le van a abrir al conocimiento y van a recibir sabiduría. Mentiroso. Satán mentiroso. Es padre de mentira. Sí, seguro. Así Dios les había dicho. De todo árbol del huerto comeréis. Pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis, porque el día que de él comiereis, de cierto moriréis. Pero la serpiente antigua, que el Señor la reprenda y ha sido reprendida en el nombre de Jesucristo. No te creas, Eva, no te creas, Adán. Porque Dios sabe que el día que coman de ese árbol, van a ser como dioses. Pero ese árbol, dice la Escritura, que era codiciable en gran manera. Si tú escuchas, hermano cristiano, que no importa cómo andes vestido y cómo vivas, no hay problema, una vez salvo, para siempre salvo. Mentiras del diablo. La palabra de Dios dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y si tú notas la escritura que te recité hace un momento, 2 de Corintios 7:1, allí habla acerca de la santidad interior y santidad exterior. Es santidad en el cuerpo y santidad en el espíritu. Ten mucho cuidado. El apóstol Juan, en el capítulo 4, así lo explica. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque falsos profetas han salido por el mundo. Ten mucho cuidado. Estar alertas. No te creas en todo lo que dice el mundo, todo lo que dicen los grandes doctores, los grandes maestros, los grandes reverendos. Vamos a la palabra de Dios. Dijo Dios y dice el Señor, sea todo hombre mentiroso, pero Dios es verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Creemos en el poder de Dios para sanar a los enfermos.
Allí está escrito en Marcos 16, 15 al 18. El Señor les hizo este encargo, les dio esta orden y este mandamiento. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no las dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los enfermos son sanados en el nombre de Jesucristo. Examina usted la escritura del capítulo 8 del Evangelio de Lucas. El Señor escogió a 12. Y les dio potestad, les dio autoridad, les dio poder para hacer milagros, para echar fuera demonios, para sanar enfermos en su nombre. Y si usted examina el capítulo 9 del mismo Evangelio de Lucas, el Señor escogió a otros 70 para que se unieran con los 12 y fueran por todas partes, anunciando las buenas nuevas de salvación, para echar fuera demonios, sanar enfermos, con la imposición de las manos del presbiterio. Vea usted lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Por eso testificamos. Esto es lo que llamamos, ¿qué es interesante? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo según el orden de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios 2:20. Mira lo que dice la palabra del Señor. Allí en la escritura de 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Creemos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, conforme a las Escrituras. Y la palabra del Señor nos habla ahí en Apocalipsis 20, versos 10 al 15. Vi un gran trono blanco y los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y fue hecho juicio de todos, cada uno según sus obras, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nosotros lo creemos, lo que dice la palabra del Señor. No importa que el mundo diga que no hay infierno, no importa que el mundo diga que no hay gloria.
El libro de los Salmos, capítulo 8. Pusiste tu gloria sobre los cielos. Hay gloria y hay infierno. Y Dios te ha dado la libertad de escoger el camino ancho, el camino angosto, la vida o la muerte, la grandeza de Dios y la verdad de Satanás. Y Dios te dio la autoridad para determinar tu destino. Y tú tienes la libertad de escoger. Dios no hizo el infierno para ti, para nosotros. Lo hizo para el diablo y para sus ángeles y para todos aquellos que le obedecen a Satanás. Nosotros creemos en la venida del Señor, que viene por su pueblo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Tú necesitas ser salvo. Yo te invito, Jesucristo te ama. El Señor ama a los pecadores. Lo que aborrece es el pecado. Y el Señor te está invitando. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Quiere perdonarte todos tus pecados. Te amamos. Jesucristo te ama. Y la puerta de salvación está abierta. Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Señor Jesús, te pido, obra sanidad para los enfermos que están en el hospital, que están en el asilo de ancianos, que están en su casa. Señor, desahuciados de la ciencia médica, extiende tu mano sanadora. Di la palabra, Señor, y será hecho. Por favor, Señor, compadécete de los necesitados. Acuérdate del pobre, el huérfano, la viuda, los prisioneros. Señor, están en tus manos. Cordialmente le invitamos cada domingo a las 3 de la tarde. Acompáñenos. Entre semana tenemos estudio bíblico. Los martes a las 6:30 de la tarde. Usted y toda su familia están cordialmente invitados. Nuestro teléfono 210-364-0913. Que el Señor le bendiga. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi.